vamos a hablar de la disputa entre las relaciones. Entonces, déjenme tomar otra vez el hilo. Entonces, estábamos hablando de que las relaciones interpersonales siempre van a tener situaciones complicadas. Entonces, cuando tenemos diferencias irreconciliables con la pareja, con en el trabajo, con las personas, etcétera, lo que va a suceder frecuentemente es que tengamos diferencias y esas diferencias tenemos que aprender a lidiar con ellas. O sea, es decir, que tengamos que ver abiertamente cuáles son las aristas en donde tenemos que trabajar precisamente para poder conseguir resultados. Entonces, las relaciones interpersonales, evidentemente, como tenemos niveles diferentes de cultura, tenemos diferentes, digamos, concepciones de la realidad, es muy importante que estemos interactuando con las personas y eso nos permita llegar a ciertos arreglos o ciertas concordancias. Entonces, ¿cuándo se podría decir que estamos en una posición de situaciones irreconciliables? Cuando estamos hablando de que no vemos el mundo de la misma manera, no estamos de acuerdo en los mismos conceptos y entonces podemos llegar a las disputas. Entonces, ¿cuándo es cuando más frecuente podemos entrar en una diferencia con otra persona? Cuando no vemos el mundo de la misma manera y no tenemos la misma metodología precisamente para podernos conducir de forma adecuada. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que tenemos que considerar para la gestión en las relaciones interpersonales? ¿Cómo se les ocurre que es el procedimiento que tenemos que tener inicialmente para poder gestionar las relaciones interpersonales cuando estamos en una situación de disputa? Frecuentemente lo hacemos con la pareja, con los hijos, con los padres y demás. Entonces es muy frecuente que hagamos eso. Ahora, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo en los términos de arreglar una situación interpersonal para no discutir? Estábamos mencionando que tenemos las dos caras de la moneda. Entonces, una, nos quedamos callados y no decimos nada. Y dos, nos ponemos a gritar y tenemos una diferencia fuerte con alguien más. Entonces, es frecuente que eso suceda. Entonces, cuando nos quedamos callados, ¿cuál es el beneficio de tener eso? Nos quedamos callados, no decimos nada y eso se puede considerar como una agresión pasiva. Y una agresión pasiva tiene que ver con que me quedo callado y nada más le hago saber a la otra persona que estoy enfadado, que estoy enojado, que el procedimiento no me gustó para nada y demás. Y la otra es que me ponga a gritar, que me ponga a gritar y que nos pongamos enojados. ¿Ok? Entonces, me callo y no digo nada o me pongo a discutir fuertemente y no llegamos a ningún lado. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es inicialmente empezar con un protocolo para poder ver las diferencias y gestionar efectivamente las diferencias con otras personas. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, vamos ya a empezar con las estrategias de lleno para poder saber cuáles son estas estrategias que tenemos que llevar a cabo, precisamente para poder tener una gestión adecuada de lo que estamos discutiendo con la otra persona. Primero, número uno, vayan anotando porque es importante saberlo. Primero, la escucha activa. ¿Cuántas de ustedes, cuántas personas como ustedes no escuchan? Habitualmente cuando estamos en una situación de diferencia o estamos enojados, las personas por alguna razón dejan de escuchar. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Ya no escuchamos nada, no estamos prestando atención, no nos importa, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya no escuchamos. Y entonces, el primer punto que tenemos que destacar es la escucha activa. Y escuchar a alguien no significa oírlo. Tienes que poner toda tu atención precisamente para entender las circunstancias que están sucediendo, que están pasando, que se están presentando en esa idea y en ese orden de ideas. Entonces, si no ponemos atención y la escucha no es suficientemente eficiente, no nos vamos a enterar de cuál es la petición. Entonces, escuchar activamente
se refiere a prestar atención puntualmente de lo que te están solicitando. Ahora, les platico esto por lo siguiente. ¿Cuántas personas de ustedes frecuentemente nada más están peleando y lo único que quieren obtener es tener la razón? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Entonces, eso es una petición para eh, esgrimir o negociar las diferencias, gestionar interpersonalmente. Tener la razón servirá de algo. Entonces, es muy importante escuchar porque dices, a ver, ¿qué es lo que me estás pidiendo? ¿Me estás reclamando? ¿Me estás señalando una situación conflictiva y problemática? ¿Me estás pidiendo perdón? ¿Me estás explicando las cosas? ¿Cuál es el propósito? Entonces la escucha activa nos tiene que indicar qué es lo que estamos evaluando para poder saber qué es lo que vamos a resolver. Si no estamos escuchando, no nos vamos a dar cuenta de qué es lo que quiere la otra persona. Y si la otra persona está muy alterada, que ni siquiera puede estructurar de una forma saludable lo que estamos haciendo, o la diferencia que estamos negociando, entonces la escucha activa no se cumplió. Entonces tenemos que tener una escucha activa y esa escucha activa es poner atención para saber exactamente qué es lo que se nos está solicitando, cuál es la petición, de qué naturaleza es la petición. Entonces hay que poner mucha atención porque luego dicen, quiero hablar contigo. Y la petición no la vemos a la vista. Puede presentarse ofensas, discusiones, gritos, señalamientos negativos, etcétera. Y no queremos eso, lo que queremos es escuchar para saber qué es lo que están solicitando de nosotros para poderlo resolver. Entonces, punto número 1, estamos hablando de la escucha activa. Prestar atención a lo que se nos está diciendo con la intención de entender cuál es la petición que nos están planteando. ¿Ok? Número 2, tenemos que hablar de un tipo de comunicación que sea clara y abierta. La comunicación clara no son sugerencias, tenemos que expresar abiertamente nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces cuando estamos teniendo una diferencia con alguien, o sea, es decir, cuando tenemos una disputa con alguien, no le queremos decir y sale a colación la frase frecuente que decimos, es que no le quiero decir porque se va a enojar? Entonces dices, bueno, y si le digo y se enoja, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál sería la dificultad en que le diga una cosa y se enoje a alguien? Tú tienes que plantear qué es lo que estás comunicando, qué es lo que estás solicitando. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la comunicación clara tiene que ver, tengo que separar las emociones y tengo que separarla de la petición. Entonces, a veces, chéquenle, es muy importante que veamos esto. A veces la petición y la expresión de la emoción vienen juntas. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Entonces dicen, le estoy haciendo una petición, pero es que tú me hiciste y me dijiste y demás, ¿no? Entonces, hago una mezcla de una reclamación con la manifestación de mis emociones. Entonces tenemos que ser muy puntuales en la diferenciación de este tipo de cosas. Es decir, o le digo qué es lo que quiero y qué es lo que estoy solicitando y qué es lo que pretendo arreglar, o bien me refiero a que le voy a externar la emoción que estoy viviendo en ese momento. Gracias, Damiana, por tus regalos. Entonces es importante señalar esto. Entonces tenemos que decir, ¿le voy a expresar la emoción o voy a empezar a generar la petición de la que estoy hablando? Todo mundo tiene que ir reconsiderando cuándo ha discutido y cuándo ha tenido una disputa o si frecuentemente tiene disputas en su vida cotidiana. Entonces, si eso se presenta frecuentemente, lo que estamos provocando y lo que estamos ocasionando es precisamente nada más confusión. ¿Ok? Entonces, esta confusión nos genera molestia. Y estar en un estado de disputa quiere decir que empiezo a desanimarme porque empiezo a tener la sensación de que no nos comprendemos, que no nos entendemos
y se convierte esto en un desastre. ¿Sí? Ahora bien, eso sería comunicación abierta y clara, separando las emociones de las peticiones y de lo que estamos solicitándole a la otra persona. Ahora, el siguiente punto estaríamos hablando del uso de la empatía. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo creen que es conveniente el uso de la empatía? Y es muy frecuente que oigamos este tipo de, digamos, este tipo de comentarios de la empatía, porque el cliché nos dice que es ponerse en los zapatos de otro. ¿Cómo haces eso si tienes una diferencia de edades, tienes una diferencia cultural o educativa y demás? O sea, ¿cómo llegas a ponerte en los zapatos de otra persona? No hay tal cosa, ¿ok? No hay tal cosa de ponerme en los zapatos de otro. Es mucho más fácil preguntar, ¿ok? Entonces va de nuevo y lo voy a puntualizar. Dicen tener empatía y a veces confunden la empatía con imaginarte lo que está pensando la otra persona. ¿Con qué nivel de precisión te puedes imaginar lo que está pensando la otra persona? Es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado porque la empatía no es imaginarte lo que está pensando la otra persona. Es escuchar el punto de vista y en función de lo que escuchas del punto de vista hacer la modificación, ¿sí? Por ahí nos ponen que idealizar. Exacto. Pero será lo mismo. O sea, no puedes ponerte en el lugar de alguien sin los puntos anteriores. ¿Ok? Los puntos anteriores, los repito, es escucha activa y comunicación clara. Si no escuchas y no comunicas de forma clara, ¿cómo pretendes decir que tienes empatía? ¿Sí? Entonces, ¿para qué suponer lo que puedo preguntar? Entonces, quiero que quede puntualizado porque la empatía es un término que para muchas personas es confuso, ¿sí? O sea, no les queda claro cuándo es la empatía. La empatía no es estar inventando, es escucho, pregunto, hay una comunicación abierta y entonces, de acuerdo a lo que escuché y las preguntas que experimenté, me voy a poner en el angular para poder decir qué es lo que está eh, argumentando la otra persona. Y es cuando puedo sugerir que medianamente me estoy acercando a un proceso de empatía. ¿Quedó claro? Entonces eso es muy importante porque no hay tal empatía si no hay una interacción de comunicación y de escucha activa. Es indispensable esa intervención para que podamos llamar empatía. Si no estamos hablando de otra cosa, pero no estamos hablando de empatía. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a generar la empatía a través de la escucha activa y hacer preguntas específicas que nos lleven a entender con precisión cuál es el punto de la otra persona. Evidentemente, hombres y mujeres, padres e hijos y diferentes puestos en un trabajo no vemos lo mismo porque pues porque tenemos formas de ser y de pensar de diferente manera, incluso los valores pueden ser diferentes. Entonces, si esto ocurre, entonces ¿cómo podemos empatizar en ese sentido? No hay forma de empatizar, entonces que anoten eso y quédenlo muy precisado de que la empatía tiene que ver con los dos puntos anteriores. Y los dos puntos anteriores es escucha activa y comunicación clara y precisa. ¿Ok? Ahora, habitualmente en las disputas tenemos muy claro cuáles son las diferencias que tenemos con la otra persona. O sea, es decir, nos queda claro cuáles son las no coincidencias, es decir, las cosas en las que no empatamos, las cosas en las que no coincidimos, las cosas en las que pensamos diferentes, tenemos criterios diferentes y demás. Entonces, partiendo la disputa de lo que no pensamos igual, pues se va a agudizar y se va a convertir en una discusión y va a acabar mal. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de las diferencias
y no de las afinidades. Entonces es muy diferente partir de en qué nos parecemos o en qué tenemos intereses compartidos y en qué no. Entonces, por eso, antes de entrar en una disputa, lo que es importante es rescatar cuáles son los intereses comunes. ¿Ok? Entonces los intereses comunes tienen que ver con eso. Los intereses comunes es tú y yo queremos lo mismo o queremos este mismo resultado, queremos tranquilidad, queremos armonía, queremos estar cómodos, queremos estar en la misma sintonía y demás. Entonces lo que hay que precisar es cuáles son los intereses comunes que compartimos. Porque al tener claros los intereses compartidos, es más fácil el proceso de negociación si partimos de lo que sí coincidimos. Es decir, tenemos una pareja, tenemos hijos, tenemos lo que tú me digas, cualquier cosa de la que estemos hablando tiene que ver con intereses compartidos. ¿Por qué? Porque si hablamos de lo que no coincidimos, pues se puede agudizar la situación y se complica más. Entonces eso es muy importante precisarlo. ¿Ok? Entonces es importante eso. Ahora bien, lo siguiente, entonces quedamos claros que es identificar intereses compartidos. Los límites también vienen a colación, establecimiento de límites. Los límites puede dar para muchos temas y para muchos videos y para muchos módulos porque los límites son cruciales y muy importantes en el desarrollo de la vida de las personas. Eso siempre les voy a hacer hincapié. ¿Saben por qué les digo todo esto? Porque eh, los límites, digamos que metafóricamente son una cerca, una barda, un lindero, una parte que nos dice hasta aquí puedes llegar y de aquí para acá ya no. Entonces, el establecimiento de límites, si después gustan que les hable de ese tema, son muy importantes porque hay personas que no saben qué es lo que tienen que limitar. ¿Ok? Entonces, los límites, casi todo el mundo entiende el concepto, pero no saben qué es lo que van a limitar. Entonces, de entrada es el lenguaje, de entrada es el volumen, de entrada es ese tipo de cosas, las básicas. ¿Por qué? Porque si queremos arreglar una situación y estamos ofendiendo a la persona, pues ¿cuál es el pronóstico? Es decir, si me pongo a gritonearle a alguien y además de que le estoy gritando, lo estoy ofendiendo, pues imagínense el nivel de resultado que voy a obtener si me manejo de esta manera. Entonces los límites tienen que ser claros. Por ejemplo, las personas dicen, es que me faltó el respeto. Lo que quiero que entiendan es cómo se maneja el respeto. El respeto es no cruzar los límites. Entonces, si la otra persona no sabe los límites, entonces, ¿cómo le va a hacer para no cruzarlos? ¿Ok? Entonces, es importante, o sea, los límites establecidos tienes que comentárselos a la otra parte. Decirme, antes de empezar a hablar y decir, mira, nada más te voy a pedir una cosa, no me grites, no me insultes, no te burles, escucha lo que te estoy diciendo. ¿Saben cuántas personas cuando están peleando los gritos que se dicen es escúchame? O sea, hay muchas escaladas en donde empiezan a tener una discusión con alguien y es, escúchame, es que quiero que me escuches, por favor, cállate, escúchame, etcétera. Entonces es bien frecuente que a pulmón abierto le estés gritando a la otra persona que te escuche. Entonces es una ironía que a gritos así casi hasta la esquina se escuche, escúchame, escúchame, es que no me escuchas y bla, 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 bla. Y pues dicho sea de paso, yo también en consulta, cuando he atendido a parejas que tienen diferencias irreconciliables, es porque no se escuchan, porque no se comunican adecuadamente y porque no se escuchan. Entonces los gritos que he presenciado y que tengo que intervenir como árbitro, decir, a ver, dame chance, espérate tantito, respira un poquito y deja hablarlo a él.
Entonces, habitualmente hemos hecho estas intervenciones y han sido muy efectivas, porque cuando tú estás sereno y dices, a ver, espérame tantito, no la interrumpas o no lo interrumpas, escucha lo que está diciendo, acaba de oír lo que te está diciendo. A ver, pero tú concretamente, ¿cuál es la petición que tienes? No, es que necesito que... Entonces, cuando empiezas a bajar los ánimos, empiezas a bajar el nivel de energía que se está gestando, entonces empiezas a tener control. ¿Ok? Entonces es muy importante no perder la cabeza y además les digo otra cosa, cuando cruzas un límite, lo que sucede es que se dispara una emoción. ¿Ok? Va de nuevo. Cruzo un límite y se dispara una emoción. Entonces, si tú estableces un límite de que no se te grite y que no se te insulte, y se te grite y se te insulta, ¿qué crees que pasa? Cruzaste el límite y ¡pum! Va a disparar una emoción. Y esa emoción habitualmente va a tener un nivel de intensidad muy alto. Y si tienes un nivel de intensidad y de emoción muy alto, pueden empezarse a golpear o empezarse a gritonear y esa situación acabe muy mal. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con el nivel de energía a la hora de tener una disputa, porque cuando tenemos niveles de energía muy altos, lo que va a suceder es que va a desembocar en violencia. Y la violencia, pues no la queremos para nada. O sea, es decir, la violencia cuando escala en términos verbales o cuando hay violencia física, golpes particularmente, pues entonces sí la cosa ya se puso muy fea. Entonces es importante señalar que no queremos llegar a esos límites, no queremos cruzar esos límites, ¿ok? Entonces es importante todo eso, establecer los límites y el siguiente punto es tener en la cabeza una resolución activa o proactiva. ¿Qué quiere decir esto? ¿Saben cuántas personas están esgrimiendo las diferencias con la intención de no ceder? Hay muchas personas que de origen no quieren arreglar la situación. ¿Ok? Entonces eso lo tenemos que tener muy puntualizado. Hay gente que se sienta a oír las diferencias con la intención de no arreglarlas. Entonces, tiene que haber una resolución proactiva, es decir, una intención directa de resolución. Es decir, querer resolver la situación problemática. ¿Saben cuántas personas discuten con mucha frecuencia y que no resuelven? Entonces la disputa se arraiga y se normaliza. Cuando se normalizó la disputa, estamos discutiendo todos los días básicamente de las mismas situaciones, pero no hay medidas correctivas. Es decir, no hay medidas resolutivas y las medidas resolutivas son indispensables. Entonces, si vas a tener una diferencia conceptual o una diferencia de cualquier tipo, pero no estás dispuesto a generar proactivamente las soluciones, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Ustedes creen sinceramente que una vida de pareja o familiar justifica estar peleando todos los días o con mucha frecuencia durante años? O sea, ¿cuál es el conflicto tan complicado como para estar peleando todo el tiempo? Hay parejas que es tiro por viaje. Salen al supermercado, salen a comer, van a ver a sus familiares, etcétera, y es estar peleando y peleando y peleando y peleando. Incluso un miembro de la pareja, la mamá le dice algo al hijo y el papá le dice no le hagas caso a tu mamá y del otro dicen no le hagas caso a tu papá, ya sabes cómo es, etcétera. Entonces imagínense qué problema podría ser tan importante o qué problema podría ser tan difícil de resolver que no se pueda resolver en unos cuantos minutos con lo que estoy hablando. Es decir,
¿Cuánto creen que nos lleva a hacer un análisis de un problema? ¿Cuánto creen que nos lleva eso? O sea, eso es fácil. Entender un problema y entender una petición, ¿cuánto nos puede llevar? O sea, 5 minutos, 10 minutos. O sea, no entiendo cómo hay personas que están peleando horas, que se agarran con un tema a las 10 de la noche y no le aflojan el ritmo, ni los gritos, ni la intensidad hasta la madrugada. ¿Ustedes creen que unas sesiones de discusión tan prolongadas nos pueden ayudar en algo? Pues no va a ser posible. Es muy complicado, o sea, no vamos a llegar a ninguna resolución. Por eso tenemos que tener claro que tiene que haber una intención proactiva, ¿sí? Proactiva para poder tomar una resolución. Entonces, también es cierto que lo que estamos hablando aquí es una capacitación muy superficial de maneras de resolver conflictos. Evidentemente, los conflictos que estallan no se generan de un día para otro. Habitualmente es un proceso de descomposición donde no se atienden las diferencias, se dejan correr el tiempo, etcétera. Entonces, cuando eso está pasando, tienen que revisar seriamente cuál es la situación y cuál es el propósito de una pareja. ¿Por qué? Porque si no, va a acabar mal y eso no es prudente para nadie, nadie se beneficia. Y saben que la otra cosa para concluir la idea general es que la discusión y la disputa se aprende. ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Las familias o las parejas que tienen tradición de estar peleando y discutiendo, eso hace que los niños aprendan a hacer eso. ¿Ok? Entonces, cuando alguien tiene una diferencia conceptual o piensa diferente o tiene planteamientos diferentes, es muy extraño que no se pongan de acuerdo. Y aparte les digo una cosa, también las diferencias y las disputas tienen que ver con, y hasta ahí le vamos a dejar porque es motivo de otro en vivo, se empiezan a mezclar con tus frustraciones, ¿ok? Entonces quiero que entiendan una cosa, hay una situación problemática, pero en algún momento se empieza a mezclar con tus frustraciones, ¿sí? Y entonces cuando esto ocurre, pues entonces se empieza a descomponer todo. ¿Por qué? Porque ya no es exclusivamente la situación problemática, ya tiene que ver también que tú estás involucrando y mezclando la insatisfacción, la frustración que tienes habitualmente durante todos los días. Entonces cuando eso ocurre, pues entonces el problema se vuelve más complicado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se va a volver un problema, un conflicto, etcétera. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Las disputas son prácticamente inevitables, es decir, las diferencias conceptuales de las personas, de lo que percibimos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, son diferencias entre uno y otro, ¿sí? Entonces, es importante tener claro que hacer peticiones directas, entender de una forma proactiva, involucrar soluciones, nos hace mejores personas. ¿Por qué? Y sobre todo un elemento que es un elemento extra. El elemento extra que voy a mencionar nada más superficialmente es simplemente la paciencia. ¿Ok? Entonces, cuando no tenemos suficiente paciencia, cuando estamos desgastados, cuando estamos cansados, cuando estamos desmoralizados por una serie de cosas que no salen bien en nuestra vida cotidiana, lo más frecuente es de que ese desgaste no haga que entendamos bien algunas cosas, ¿sí? Entonces, en resumidas cuentas, la paciencia, el escuchar, el hacer planteamientos correctos hace que las diferencias y las disputas sean superficiales y que nos permitan pues tener una visión clara de lo que queremos, cómo lo queremos conseguir y sobre todo que va fortaleciendo una vez
dicho sea de paso que podemos reconciliar una situación, se puede solidificar la relación que tenemos con alguien. Entonces, cuando somos capaces de resolver, lo más probable es que quedemos fortalecidos de ese proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces es importante tener todos estos elementos en cuenta, pues, para ser mucho más eficientes en lo que hacemos día con día.